Y dice en el versículo 8 al 11, mire cómo dice. Viendo esto, Simón Pedro, o sea, viendo el milagro, porque fue un milagro. El Señor lo está trabajando, está plantando la semilla, está transformando la vida del discípulo, ¿sí? Y dice aquí que al ver Pedro esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Apártate de mí, Señor, cuando vio el milagro, porque soy hombre pecador. Y cayó de rodillas. Mira cómo el Señor lo está llevando paso a paso en un proceso de darle conocimiento a Pedro de Jesús, que lo comenzó desde que Andrés, su hermano, lo presentó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sigue trabajando en la vida, en esta pesca milagrosa, y está teniendo una experiencia personal con el Mesías, una transformación de vida y una siembra de la palabra de Dios por la llenura del Espíritu Santo del Señor sobre el corazón, sobre el campo de siembra que es el corazón de Pedro en este caso. Pero también recuerde que los que estaban allí también estaban aprendiendo. También ellos eran afectados. La palabra de Dios tenía un efecto en los que estaban allí. Y aquí vemos que al caer de rodillas, Pedro ya había experimentado, hermanos, cuando leemos el capítulo 4 de este mismo Lucas, vemos que Pedro también ya había experimentado el poder de Jesucristo sobre una fiebre maligna que había tenido su suegra. Ya había experimentado muchos milagros también. Y la cura milagrosa de su suegra, de Pedro. Pero en este milagro había algo, en este milagro, que hizo Pedro que adorara a Jesucristo y se entregase a Él. Mire, que se entregase a Él, que se acercase más a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta acción de Pedro es el carácter que deben de tener los que quieren entrar al reino de Dios. Tú has leído Mateo capítulo 5, en donde nos enseña el carácter que deben de tener los hombres que quieren entrar al reino de Dios. La postura del mundo, ¿cuál debe de ser si quieren entrar al reino de Dios? Si quieren ser salvos de la condenación eterna, si quieren recibir todas las bendiciones que Jesucristo nos ofrece y que sale por medio de su sacrificio y de su muerte. Si el mundo quiere tener esas bendiciones, deben de tener un carácter que la que tuvo Pedro y que nos enseña Mateo capítulo 5 para poder entrar a este reino de Dios, salir del reino de las tinieblas y entrar al reino de la luz. Entre estos dos reinos de las tinieblas y de la luz está una cruz. Se levantó una cruz, el sacrificio perfecto que compra, que redime, que salva, que rescata al perdido. La cruz del Calvario, la sangre derramada, la palabra de Dios cumplida a través de las edades. Pero Dios manda a los hombres que se arrepientan primeramente y que por medio de la fe reconozcan, que tengan ese carácter de Pedro: Señor, soy hombre pecador, soy transgresor de su ley. Reconozco, Señor, que soy tu enemigo porque no vivo como tú quieres. Señor, yo no tengo comunión contigo. Ahí está la cruz del Calvario, en medio entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz.
Aquí está, yo creo, este carácter en Mateo 5, versículo 3, que tienen de tener los hombres que quieren entrar al reino de Dios. Mire cómo dice Mateo 5:1: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo debe de ser el carácter para que el hombre reciba la recompensa del reino de los cielos? ¿Cómo debe de ser su carácter, su postura, su corazón, su reconocimiento? ¿Cómo debe de ser? Pobre en espíritu. Y cuando dice pobre en espíritu, no quiere decir que el alma del hombre no tiene valor, que el alma del hombre es insignificante, que no vale nada. No quiere decir eso. Aquí, bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando Pedro dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, Pedro pudo ver el gran poder de su Mesías, y allí adquirió conocimiento también de su Mesías, su carácter del Mesías. Y entonces Pedro se dio cuenta que él estaba en una pobre, pero pobre bancarrota espiritual. Pobre en el espíritu es una bancarrota espiritual. ¿En comparación con quién? Con Jesucristo. Por eso le dijo: apártate de mí, Señor. Yo no te puedo ofrecer nada, Señor. Tú eres Mesías, tú eres Dios. Tú eres el que las Escrituras lo señaló a través de los siglos que venía a este mundo. Señor, nosotros conocemos el Pentateuco, conocemos los salmos y los profetas, Señor. Pero no te puedo ofrecer nada. Estoy en bancarrota espiritual comparado con quién eres tú. Pobre en espíritu, hermanos, que dice aquí bienaventurado, es una confesión, escuche bien, de que Pedro es pecaminoso. Y si es pecaminoso, es rebelde. Eso es ser pobre en espíritu. Soy rebelde, soy pecador, como dijo Pedro. Y no solo Pedro, también lo dijo Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, en la cual yo soy el primero. El profeta Isaías, allá en Isaías capítulo 5, 6, en el 6, dice Isaías: oh, mis ojos han visto al Dios de Israel. En esa visión los ángeles decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos, santo es el Creador, toda la tierra está llena de tu gloria. Pero tú, Señor, eres santo, eres limpio. Y dijo Isaías: ay de mí, ay de mí, ay de mí, que soy hombre pecador, soy hombre de labios inmundos, soy hombre que habito en un pueblo rebelde. También reconoció Abraham cuando se postró allá en el libro de Génesis, cuando el ángel de Jehová estaba delante de él. Y muchos hombres en la historia bíblica vemos que reconocen su pecado, tanto como el profeta que oró por el pecado de Israel, el profeta Daniel, diciendo: hemos pecado, hemos hecho impíamente, Señor. El rey David: ten misericordia de mí, Señor, ten piedad en mí, conforme a la multitud de tus piedades. Señor, reconozco mi pecado. Yo quiero que borres mi rebeldía, que siempre está delante de mí. Pobre en espíritu, estoy en bancarrota, no te puedo ofrecer nada, porque, Señor, tú eres santo.
Hoy el mundo no quiere reconocer esto, ni la propia iglesia quiere reconocer esto. Siempre que oramos, oramos como si nos acercáramos a un Dios, al Dios de los paganos. Y no reconocemos su grandeza, no reconocemos su poder, no reconocemos su eternidad, no reconocemos su santidad, no reconocemos que Él es único, inigualable, el Rey de los siglos. Y eso es triste cuando no reconocemos que somos pecadores, como dijo Pablo, del cual yo soy el primero. Y aquí Pedro dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres entrar al reino de Dios? Tienes que tener este carácter para entrar al reino de Dios. Pobre en espíritu, confesar que somos pecadores y rebeldes, y absolutamente no podemos ofrecer virtudes morales adecuadas a nuestro Dios, porque estamos muertos en delitos y pecados. Vivimos en tinieblas, estamos sin Dios, sin palabra de Dios, sin esperanza, sin fe verdadera, pura fe fingida, pura religión solamente, confiando en nuestras propias justicias, en nuestras propias buenas obras para agradar a Dios, como lo estaba Cornelio, que abundaba en buenas obras. Cornelio, en Hechos 10, abundaba en limosnas, pero vivía sin Cristo, vivía sin fe y vivía sin esperanza. Vivía en el reino de las tinieblas, Cornelio. Inclusive Cornelio ayunaba hasta que vino Pedro. Cornelio estaba en Cesarea Marítima, junto al mar Mediterráneo. Pedro estaba en Azoto, en casa de Simón el curtidor. Y el Señor lo envía para llevarle la palabra de vida, para llevarle el poder de Dios que iba a cambiar la vida de Cornelio, que estaba en bancarrota espiritual, y Dios no aceptaba nada, a pesar que abundaba en buenas obras, en ayuno. Pero tenía que pasar por la cruz del Calvario, que Pedro se lo llevó y se lo enseñó y se lo predicó y recibió la bendición del cielo, porque Cornelio hizo las cosas correctas. Tuvo primeramente un encuentro personal, un encuentro primario, y después tuvo una vida agradable al Señor, porque ya había pasado por la cruz y por el sepulcro vacío. Sí, también tenemos que pasar por esa sepultura que está vacía, por la tumba vacía, porque Jesucristo resucitó de los muertos. Estamos convencidos que Él vive por medio de las Escrituras, lo creemos. Nosotros creemos que Cristo resucitó, porque nadie da su vida como lo dieron los apóstoles, y a través de los siglos, los apóstoles que habían visto la resurrección. Y no solo los apóstoles, dice 1 Corintios capítulo 15, que también más de 500 hermanos vieron a Cristo resucitado. Cuando se lo escribe a Corintio, ya habían pasado muchos años que Cristo se había ido. Y Pablo dice: si quieren, pregúntenle a los que muchos viven ahora, que no les importó dar sus vidas hasta la muerte, porque estaban seguros de haberlo visto. Por eso debemos estar seguros que Jesucristo murió. Tenemos que tener ese carácter de ser pobre en espíritu para entrar al reino de Dios. Aquí Pedro era un pescador experimentado, ¿sí?
Él sabía que había muchas cosas que eran desfavorables ese día. ¿Sí? Las condiciones que él vio eran desfavorables, pero él sabía, ahora que se arrodilla y confiesa, él sabía que este era un verdadero milagro por la circunstancia, hermano. ¿Te imaginas todas las noches? Tirar la red, no hay nada. Tirar la red, no hay nada. Toda la noche. Jesucristo llega a ese lugar, comienza a enseñar miles. El murmullo de la gente ahuyenta a los peces. Pedro sabía dónde hay peces. Era de por vida pescador, conocedor del mar, de la pesca. Era profesional. Y Jesucristo carpintero. Pero era el Mesías. Y eso era la fe que Pedro tenía. Sí, los pobres en espíritu, hermanos, como Pedro, reconocen que no tienen, como son pobres, no tienen bienes espirituales y saben que espiritualmente están en bancarrota. No tengo bienes espirituales. Pobre en espíritu, el carácter del hombre para entrar al reino de Dios. Pedro apenas estaba aún en forma progresiva conociendo a nuestro Señor Jesucristo, sembrando nuestro Señor Jesucristo su palabra y transformando la vida de Pedro, acercándolo, hermanos míos, a Él. Sí, así que Pedro aquí lo vemos entonces que él, en esta pesca, él ya tenía un conocimiento un poquito más amplio y mucho más con este gran milagro. Creciendo Pedro, creciendo en el conocimiento de su Dios, por experiencia, vivencia. Sí, por eso él entendía muchas cosas. Pedro conocía y sabía que Jesucristo es Señor, es amo, es dueño, es soberano, tiene autoridad. No puede ser comparado con nadie. Pedro lo sabía. Pedro sabía que era más grande que Moisés. Pedro sabía que era más grande que cualquier juez que se haya levantado en ese periodo histórico de los jueces. Pedro sabía que era más grande que cualquier de los reyes que vivió. Pedro sabía que era más grande que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Él sabía que Jesús era Señor, el Señor. Pedro sabía muy bien todo esto. Cuando dijo Pedro: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, es como si Pedro hubiese efectuado una oración. Sí, una oración de Pedro que era muy buena, pero aunque, fíjese bien, aunque le dice Pedro: apártate de mí que soy hombre pecador, como que Pedro está diciendo como aléjate de mí, pero en realidad no es un alejamiento, sino más bien es un acercamiento, como decir: ven más cerca de mí, que soy un hombre pecador, Señor. Sigue trabajando en mi vida, Señor. Acércate más a mí. Quiero tener más comunión contigo, Señor. Quiero ampliar más mi relación contigo, Señor. Porque yo soy un hombre pecador. Porque mi naturaleza está caída. Mi naturaleza es corrupta. Somos esclavos del pecado. Somos esclavos de los diferentes deleites de la carne, como enseña la palabra de Dios. Algunos vivimos cautivos bajo la voluntad de Satanás. Otros viven también cautivados por la corriente del mundo.
Por eso, Señor, vente más cerca de mí, que soy hombre pecador, Señor. Jesucristo le dice, no temas. Pedro tenía temor, no temas. Deja de tener miedo, Pedro. Calma ese miedo existente, Pedro. Pedro aquí vemos que tenía un gran temor, pero Jesucristo le dice que guarde ese miedo porque Él quiere relacionarse en el principio del amor. Dios quiere relacionarse con nosotros los pecadores en el principio del amor, no en el principio de un temor acobardado. Jesucristo le dice, Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí sigue trabajando nuestro Señor Jesucristo en la vida de este hombre Pedro. Así que Pedro estaba creciendo en conocimiento de Jesucristo. Ya conocía mucho del Antiguo Testamento. Ya conocía mucho del Dios Redentor de Israel, aquel que mostró su brazo fuerte, grandes milagros en Egipto, milagros maravillosos en el desierto. Ya tenía una fe en el Antiguo Testamento, ahora sigue trabajando sobre el Mesías, una fe, hermanos, en donde Pedro iba desarrollando el sentido que nos da convicción de lo invisible, del mundo invisible espiritual, la cual le conocemos como fe. Sí, eso, hermanos, dentro del orden invisible. ¿Cuán importante es crecer y desarrollar mediante la experiencia y vivencia y la práctica de vivir la palabra de Dios? Si el Señor me dice, apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Todo aquel que pasó por la cruz del Calvario, sus pecados fueron quitados y perdonados y son salvos y tienen el sello del Espíritu Santo y tienen comunión y entran al lugar santísimo e invocan el nombre de Jesucristo. Apártese de iniquidad, apártese del pecado, vive en santidad. Perfeccionen la santidad en el temor de Dios, puesto que tenemos tales promesas, las promesas de la vida eterna que se va a hacer real cuando Cristo venga o cuando nosotros vayamos a Él. Tenemos nosotros que crecer en el conocimiento de nuestro Dios para poder desarrollar cada vez más ese sentido que nos da convicción, que nos da seguridad, que nos da certeza de las cosas que no se ven, del mundo espiritual invisible, de ese orden invisible. Hermanos, hay muchos hombres de Dios que desarrollaron ese sentido de la fe, del mundo invisible, y es lo que Pedro, el Señor lo está llevando y está sembrando y le está dando crecimiento y le